Las Crónicas Nocturnas. Jack el Destripador. En el otoño de 1888 se sembró el terror en las calles de East End, en Londres. Durante 10 semanas, este barrio fue el escenario de una serie de crímenes, los que años más tarde fue denominado el Otoño del Terror. El terror, nombre con el que bautizó un autor de la época estos días sangrientos que conmovieron hasta la reina Victoria, quien encomendó al Ministerio del Interior en un documento que era prioridad apresar al asesino de prostitutas. Es así como los crímenes perpetrados por el siniestro personaje Jack the Ripper, nombre con el cual firmó las cartas que enviaba a Scotland Yard, se pierden en las transitadas calles de una marginal zona de Londres y llenan de espanto y conmoción a una sociedad victoriana que nunca supo, en definitiva, quién fue en realidad Jack el Destripador. Su primer crimen oficial, por así decirlo, y el que reconocen todas las crónicas, tuvo lugar el 31 de agosto, aunque en su día se sospechó que por lo menos 2 asesinatos anteriores menos publicitados habrían sido también obra suya. Mucho se ha dicho sobre este fenómeno de asesino. Se han intentado reconstruir perfiles considerando a Jack un desequilibrado mental y un obseso sexual con fuertes motivaciones sádicas. En realidad, el asesino de Whitchurch construye de sí mismo una historia prosaica, puesto que nunca habrá certeza sobre sus genes, porque empieza a matar y tal vez lo más interesante, ¿por qué? ¿Por qué deja de hacerlo? Jack el Destripador es el paradigma de asesino serial. Es un fantasma que se pierde en la noche en la bruma londinense. Un hombre que nunca fue visto, pero que no pudo ser detenido y que su repentina desaparición no implica en absoluto el que haya muerto. Por este motivo, este caso en particular en los anales de la historia de Scotland Yard es un enigma, es un misterio total que terminó convirtiendo casi a Jack en una leyenda. A Jack ha llegado a atribuírsele 14 asesinatos, algunos anteriores a 1888 y otros posteriores a ese mismo año. Es solo uno de los 5 crímenes donde no existen dudas que fueron cometidos por el mismo homicida. Muchos criminólogos y especialistas en asesinos seriales no están de acuerdo acerca de la verdadera lista de crímenes. Generalmente se habla de 5 o 6 muertes. De las 6 víctimas que se consideran de autoría, existen dudas acerca de la primera, una prostituta de 35 años, Martha Toomer, que apareció con la garganta desgarrada en una escalera del edificio George Yard de Whitechapel el 6 de agosto de 1888. Esta mujer, que fue ferozmente atacada o mostraba las mutilaciones características de los 5 asesinatos siguientes. Las desafortunadas que clasifican como víctimas pertenecientes a Jack el Destripador fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwy y finalmente Mary Kelly. El lunes 6 de agosto, varias semanas antes del primer crimen oficial del Destripador, Martha Tabram, una prostituta de 39 años, había sido hallada muerta con 39 puñaladas. Algunos meses antes, Emma Smith, una prostituta de 45 años, había sido agredida salvajemente en la cabeza y le habían introducido un objeto en su parte íntima. Seguramente estos 2 crímenes no tenían nada que ver con nuestro asesino, más que nada porque la firma del Destripador era más ritualista que los simples golpes y puñaladas, pero aún así, el terror ya se había apoderado de las almas de los habitantes del distrito londinense. El
El asesinato final de la lista de 5 fue el más terrorífico. En dicha ocasión, por única vez, el destripador estuvo solo con su víctima en un cuarto, teniendo todo el tiempo para desarrollar su macabra tarea. Del informe ofrecido por la policía, se desprende que la prostituta fue mutilada en forma errante. La garganta había sido cortada de tajo con cuchillo, casi separando la cabeza del cuerpo. El abdomen fue parcialmente rasgado y ambos separados a cuchillazos del cuerpo. El brazo derecho como la cabeza colgaban del cuerpo solo por la piel. La nariz había sido desprendida, la frente despellejada y los muslos descarnados hasta los pies. El abdomen había sido cortado de arriba hacia abajo con un cuchillo y el hígado y las entrañas arrancados. Las entrañas y otras partes del cuerpo habían desaparecido, pero el hígado y los intestinos, según se dice, estaban colocados entre los pies de la pobre víctima. El asesino había puesto encima de una mesa la carne de los muslos y de las piernas, junto con los pechos y la nariz, y una de las manos de la víctima había sido pegada en el estómago. Mientras Jack asolaba los barrios de prostitutas sin dejar rastros, el pasatiempo favorito de los londinenses era descubrir quién se encontraba detrás del criminal. Hasta que en el mes de septiembre de 1888, el asesino se da a conocer enviando una carta a la Agencia Central de Noticias de Londres, la cual llevaba la firma de Jack el Destripador. Es que la decía: anduve oyendo que la policía ya sabe quién soy. Me he reído al verlos decir que están en la dirección correcta. Amo mi trabajo y ya quiero empezar de nuevo. Pronto volverán a escuchar de mis divertidos juegos. Suyo, sinceramente, Jack el Destripador. Ese mismo mes, el destinatario de otra carta es Charles Lusk, jefe del comité que patrullaba el barrio de los crímenes, y esta decía: Lusk puede buscar en todo el infierno, pero no me encontrará, aunque estoy frente a su nariz todo el tiempo. Su viejo amigo Jackie. Eso no fue todo. También le envió un paquete y una nota. Desde el infierno, Mr. Lusk le envió la mitad de un riñón que tomé de una mujer. La otra la freí y la comí. Estaba muy rica. Atrápame si puedes. Durante octubre envió una postal manchada con sangre que es publicada por el periódico Star. Decía: van a escuchar del trabajo de Jackie mañana. Un evento doble esta vez. Amorosamente, Jack. Finalmente, Jack salió de escena tan anónimamente como había entrado. Sobre la verdadera identidad de este homicida se barajaron infinitas hipótesis. Según una teoría, Jack el Destripador practicaba la magia negra y como parte de un ritual debía asesinar a 7 mujeres de forma tal que sus 7 cuerpos formaran una cruz del Cal, y no de 7 puntas, con la punta superior hacia el oeste. Aparentemente, después de matar a la tercera o cuarta, el asesino adquirió el poder a hacerse invisible. Este hecho puede probarse. Y es que en uno de los casos, la policía escuchó los alaridos de una de las víctimas, pero al llegar, había rastros del asesino a pesar que la calle tenía solo una vía de escape. Esta teoría no pudo sostenerse, ya que las mujeres únicamente fueron 5. Pudo ser un médico quien cometió los crímenes, enfurecido con las prostitutas que habrían contagiado a su hijo con una enfermedad venérea, que luego le habría causado la muerte. El domingo 30 de septiembre se descubría otro cadáver en la calle Berner. Sobre la 1 de la mañana, tras pedir ayuda a la policía, vieron que se trataba de una mujer cuyas faldas habían sido levantadas por encima de sus rodillas. Un forense llegó a la escena del crimen con su ayudante un cuarto de hora más tarde. Entre los dos detallaron sus conclusiones de la exploración. La difunta yace sobre su lado izquierdo. Su cara mira hacia la pared derecha. Sus piernas han sido separadas y algunos miembros están todavía calientes. La mano derecha está abierta sobre el pecho y cubierta de sangre, y la izquierda está parcialmente cerrada sobre el suelo. El aspecto de la cara era bastante apacible, la boca ligeramente abierta. En el cuello hay una larga incisión que comienza sobre el lado izquierdo, 2,5 pulgadas por debajo del ángulo de la mandíbula, casi en línea recta,
seccionando la tráquea completamente en dos y terminándose sobre el lado contrario. El asesino no se había ensañado tanto esta vez como en las anteriores. Posiblemente habría sido interrumpido mientras la degollaba y hubiese huido antes de completar su ritual. La joven prostituta fue identificada como Elizabeth Stride, de origen sueco, que había venido a Inglaterra para ganarse la vida tras el fallecimiento de su marido y sus 2 hijos en un accidente marítimo. Esta vez, varios testigos declararon haberla visto momentos antes de su muerte, acompañada por un hombre de unos 30 años, con pelo y bigote color negro, vestido con un abrigo del mismo color y un sombrero alto que portaba un bulto, una especie de maletín. Mientras la policía se enfrentaba al hallazgo de este nuevo cadáver, a pocas calles allí, un guarda nocturno descubría el cuerpo de otra víctima degollada. Su abdomen había sido abierto y los intestinos se encontraban en el suelo. Además tenía varias heridas por todo el cuerpo. Los miembros estaban todavía calientes. La data de la mujer no debía ser de más de media hora desde el descubrimiento del mismo. No había otros indicios más que un escrito con tiza blanca sobre una pared que decía: "No hay por qué culpar a los judíos", supuestamente obra del asesino. Antes de que la inscripción pudiese ser fotografiada, el comisionado de la policía londinense, Charles Warren, ordenó que fuese borrada, según él, porque se trataba de una falsa pista del criminal tratando de culpabilizar a la comunidad judía, y si algún londinense lo leía, podría provocar una revuelta contra ellos. La víctima era Kate Edwis, quien, como las demás, tenía por oficio el de la prostitución y como afición la bebida. Sus padres habían muerto cuando ella era joven y a los 16 se fue a vivir con un hombre con quien tendría 3 hijos. Los malos tratos por parte de este obligaron a que se fuera de casa y su adicción al alcohol la obligó a alquilar su cuerpo en las calles londinenses. Como las muertes de Polly Nichols y Annie Chapman, la garganta de Kate había sido degollada de izquierda a derecha, le habían seccionado el vientre y extraído algunos órganos, entre ellos uno de los riñones. Después de esto, las cosas parecieron volver a la normalidad en Whitechapel. No hubo ningún otro asesinato durante un mes y las prostitutas regresaron a las calles más tranquilas. Desgraciadamente la paz duró muy poco, pues el 9 de noviembre otra mujer apareció salvajemente asesinada. Se trataba de Mary Kelly, una atractiva joven de 21 años que se dedicaba también a la prostitución para poder mantenerse a ella misma y su pareja, que se encontraba sin trabajo. Esa mañana el locatario subió a la habitación de Mary para cobrar el alquiler mensual, pero nadie contestó a su llamado. Decidió abrir la puerta él mismo, horrorizándose con lo que descubrió. Sin duda era el crimen más violento de Jack el Destripador. El cadáver estaba tumbado sobre la cama con múltiples heridas de arma blanca, completamente mutilado y con la arteria carótida seleccionada muy lentamente y en pequeños trozos. La ferocidad de este asesinato asombró a los cirujanos veteranos de policía. El médico forense necesitó varias páginas para redactar el informe de las lesiones y los órganos extraídos. Este asesinato creó el pánico absoluto en el barrio, haciendo estallar episodios esporádicos de violencia en la muchedumbre. La actividad policial era frenética, cada rincón fue registrado, cada sospechoso detenido e interrogado a fondo. Pero no por eso la policía dejaba de ser duramente criticada. Nunca más se volvió a saber del asesino. No hubo más cartas ni más crímenes. Parecía que Jack el Destripador hubiese abandonado la escena del crimen para siempre. El caso fue cerrado en 1892, el mismo año en que el inspector encargado del caso se retiró. Lo cierto es que nadie puede saber si esta es la verdadera historia o si es otro de los relatos que inspira este terrible personaje. Lo único que hoy en día tenemos claro es que no se trataba de un delincuente común. Los hechos demuestran que era una persona con gran inteligencia y tal vez una educación superior a la población de Whitechapel. Incluso puede que fuese alguien de clase alta. Tal vez tuviese un trastorno de la sexualidad o un trastorno mental que le provocase esa compulsividad y obsesión a la hora de cometer los crímenes. Su afán de reconocimiento y el hecho que resaltase con las cartas enviadas a la prensa su inteligencia demuestra que también era una persona insegura y llena de complejos. Pero mientras Scotland Yard
mantenga sus archivos en el más absoluto secreto, otros autores seguirán suscitando sospechosos que mantengan viva la leyenda de Jack el Destripador.